Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis matutino, en esta mesa de análisis político-electoral, con la participación de especialistas, de líderes políticos, representantes, auténticos representantes del pueblo mexicano. Para mí es un verdadero placer recibir al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, ex senador de la República, ex secretario general del gobierno, actual líder político a nivel nacional. Arquitecto, bienvenido, muy buenos días. Julio, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos mis amigos, a Demetrio, a Julio también, al abogado, y aquí estamos a la orden, con mucho gusto. Bonito día. Bienvenido, gracias. También nos acompaña otro prestigiado líder político, un hombre que también fue senador de la República, exalcalde en Miguel Hidalgo y además amigo de Contrastando Ideas, don Demetrio Soy de la Tijera. ¿Cómo estás, Demetrio? Buenos días, bienvenido. Buenos días a todos, qué gusto. Bienvenido. Nos acompaña esta mañana un abogado litigante con gran reconocimiento, miembro del Colegio Nacional de Abogados, analista político y colaborador de diversos medios de comunicación, el licenciado Tulio Salanueva Brito. El señor licenciado, muy buenos días, bienvenido. Julio, gracias, un placer estar en tu programa. Arquitecto, buen día. Demetrio, buenos días. Buenos días. Bueno, pues si me lo permiten, vamos iniciando con esta mesa de análisis. El contexto político electoral en el Frente Amplio por México, pues ya empezó a definir su primera etapa. Tal parece que no todos alcanzaron pues este número tope de los 150,000 firmas. Ha habido algunos comentarios, algunos desencuentros, pero qué mejor escucharlo en la opinión de los expertos. Iniciamos con el arquitecto Adrián Alanís. Señor arquitecto, lo escuchamos. Sí, muy buenos días. En primer lugar, quiero decir que este ejercicio democrático que se ha estado realizando en el Frente Amplio por México es un excelente ejercicio. Primero, ya lo veíamos venir, de que realmente dentro de todas las inscripciones que se dieron, dentro de todo lo que se estaba realizando, estas 4 personalidades que quedaron, tanto lo que es Beatriz Paredes, Xochitl Gálvez, Enrique de la Madrid y Santiago Krill, se veían desde un principio que eran los que iban a tener esas 150,000 firmas que de alguna manera fueron sobrepasadas, pues casi se juntaron 2,5 millones de firmas, que es un gran ejercicio democrático entre todos los aspirantes, y que realmente en el caso de Beatriz Paredes y de Enrique de la Madrid los ayudó el Partido Revolucionario Institucional, como en el caso también de Santiago Krill, que se le ayudó por parte del Partido Acción Nacional, y la que realmente pudo obtener muchísimas firmas ciudadanas fue Xochitl Gálvez. El día de ayer se presentó el primer foro de diálogos por la visión de México y realmente los 4 estuvieron excelentemente bien. Fueron propuestas que se hacían y que de alguna manera también críticas a la forma en que se está actualmente gobernando, y me parece que es un ejercicio que cada día se va enriqueciendo. El próximo jueves estarán aquí en Durango también, que nos corresponde, y como representante yo aquí o coordinador para todo lo que es el Frente Cívico Capítulo Durango, estaremos pendientes precisamente de que se lleve a cabo de alguna manera, igual como se hizo el día de ayer, muy democráticamente, Claro, con los tiempos y como se dieron en el formato que es prácticamente desde lo que es el comité organizador central, quien es a la vez quien marca la línea, la pauta. En lo personal, siento que es histórico este ejercicio que está haciendo. Esperemos que llegó para quedarse, esperemos que de aquí en adelante esto se fuera a constituir realmente como una
práctica, que sea ya constitucional, que son las elecciones primarias, y para que posteriormente también podamos llegar a lo que debe ser la segunda vuelta presidencial, con las coaliciones que debe de hacer con las diferentes fuerzas, que no lleguen a la presidencia de la República con el 30% de los ciudadanos o de lo que es, sino que podamos tener hasta un 50% más uno que pudiese llegar a tenerse en cuestión electoral. Ojalá y así sea para bien de México, para bien de la democracia. Totalmente de acuerdo, arquitecto Adrián Alanís. Quiero preguntarle a don Demetrio Soy la Tijera. Demetrio, ¿qué opinión te merece esta primera etapa en donde, bueno, pues ya se dio el primer encuentro de los que pasaron con estos primeros 150,000 firmas y ya empezó el primer foro de análisis o de propuestas, si podemos llamarle así? ¿Qué opinión te merece, Demetrio? Mira, yo creo que ha salido bien. La verdad, yo tenía algunas dudas porque se restringió mucho, bueno, el hecho de que los dos candidatos del PRD hayan quedado fuera, pues siempre fue una señal inclusive de que no estaba presente el día de ayer el presidente del PRD, ¿no? Y fue señalado por los cuatro candidatos, aunque no quieren que se les llamen candidatos, son candidatos, ¿no? Quitémonos de rollos, digo. Sí, claro. Yo creo que salió bien, creo que el debate fue bueno, no hubo mucho debate, hubo posiciones. A mí no me gusta que sea todo enfocado en la crítica, creo que era una competencia a ver quién criticaba más, ¿no? Quién era más duro contra el gobierno actual. Está bien, pero creo que por ahí no vamos a ningún lado. Creo que es evidente que ya están decididos, yo creo, de los dos lados las candidatas. La diferencia que tienen, la distancia que tienen en las encuestas es amplísima. Y aunque al final, el día 3 de septiembre, se va a definir por un lado por una consulta directa en que la gente va a votar, pero por otro lado va a haber una encuesta. Y ojalá las dos coincidan para que no haya un problema. Si no, van a ser los promedios. Claro. Pero ojalá las dos coincidan para que la que salga o el que salga electo tenga realmente una fuerza mayor, ¿no? Yo creo que lo que va a entrar en dudas aquí es, después del 3 de septiembre, ¿cómo va a funcionar el frente opositor, el frente amplio? A ver, porque hay, es decir, hay un convenio y en teoría tiene que hacerse un gabinete de coalición y hay que ver quiénes son, cuántos son de cada lado, cómo se definen las reglas. Yo creo que el problema del Frente Amplio es la unidad. ¿Cómo se garantiza un proyecto de unidad? ¿Cómo las diferencias que existen entre los partidos quedan atrás? ¿Y cómo tiene la fuerza realmente para enfrentarse al otro frente, pues que está muy consolidado porque es el que está gobernando, ¿no? Creo que puede ser, y es lo que yo propongo en mi artículo de hoy, ojalá sea una elección de propuestas y no de descalificaciones. Porque si acabamos con toda una campaña hasta las elecciones de choque, lo que vamos a acabar es con un gobierno muy difícil, un país muy difícil de gobernar después de la elección. Y ya no aguante el país otros 6 años de confrontaciones, de descalificaciones, de falta de diálogo. Entonces, ojalá, yo creo que van a ser dos candidatas. Creo que va a ser Claudia y creo que va a ser Xochitl Gálvez. Y ojalá las dos tengan la madurez para darle prioridad al diálogo sobre la confrontación. Muy bien. Pues don Demetrio Soy la Tijera, estoy de acuerdo contigo. Quiero escuchar la opinión, el análisis desde la trinchera jurídica, ciudadana, de un abogado que conoce, que sabe y entiende del análisis político. Señor licenciado Tulio Salanueva Brito, lo escuchamos. ¿Qué opinión le merece este fenómeno democrático electoral? Gracias, Julio. Estoy de acuerdo. Creo que todo parece indicar que serán dos candidatas. Efectivamente, es un ejercicio sin precedentes en la historia del país. Y bueno, dependiendo del desarrollo de estas precampañas, porque en realidad lo son, pues tendremos ya un panorama mucho más definido para la elección presidencial. Yo difiero en cuanto a que el método de las precampañas sea la confrontación. Efectivamente, creo que necesitamos confrontar las ideas entre la oposición y el gobierno actual, porque de otra manera no habría un ejercicio verdaderamente democrático. La visión del gobierno, por supuesto que es opuesta a la visión que tiene la oposición, y ambas posturas tienen opiniones a favor y en contra, de tal manera que en este momento es necesario hacer el contraste político y jurídico de las ideas, a pesar de que ambos métodos están definidos por
la opinión mayoritaria de quienes van a elegir estos candidatos, creo que es necesario hacer ese contraste de ideas. Sin lugar a dudas, señor licenciado, es importante el contraste de propuestas, el debate de opiniones y, ¿por qué no?, hasta la confrontación de algunas posiciones. Y en este contraste de confrontación, de análisis, debate o de posicionamiento, quiero preguntarle al arquitecto Adrián Alanís, ¿qué va a pasar con aquellos, o desde su perspectiva, desde su amplia experiencia como líder político, como senador, como legislador, qué va a pasar después de que se dé el resultado de esta encuesta, de este sondeo de opinión y de este resultado final en el Frente Amplio? ¿Qué visualiza, arquitecto, desde su amplia experiencia? Bueno, en primer lugar, yo creo, y es lo que pienso, que los que de alguna manera no lograron estar dentro de este proceso, porque sí juntaron las firmas, y sí fueron más de las 150,000 firmas, pero no fueron en los 17 estados. Entonces, no es lo mismo el tener muchas firmas en Tamaulipas o muchas firmas en la Ciudad de México o muchas firmas en Michoacán, a que en determinado momento exista el equilibrio mínimo de tener 1,000 firmas en cada uno de los 17 estados, que es la mitad más uno de la República Mexicana. En segundo lugar, vamos hacia lo que es la primera encuesta, en donde de estos 4 grandes personajes van a quedar en unos próximos días nada más 3. Entonces, y posteriormente, posterior a todos los diálogos que se van a llevar, y el día 3 de septiembre, que considero que casi llegó a 2,5 millones de firmas las que se presentaron dentro de este proceso, que es una participación democrática alta. Mi consideración es que mínimo vamos a llegar a otros 5 millones de empadronados para el día 3 de septiembre, por lo cual va a ser de que exista realmente un ejercicio cada día más perfectible y cada día más democrático, en los que el día 3 de septiembre se va a elegir, y como bien decía Demetrio, el 50% de las encuestas y el 50% de esa elección del 3%, y ojalá se coincidan las dos para que en determinado momento no tengamos que llegar a las medias aritméticas y que pueda salir de alguna manera un proceso sin muchas raspaduras y sobre todo con mucha unidad. Aquí lo importante es la unidad. El frente, su base fundamental, y que de alguna manera este Frente Amplio, y como fue en el año 2021 el Va por México, el Frente Cívico Nacional tuvo mucho que ver en la consolidación de esta unidad, y esta unidad cada día debe ser más fortalecida, y así la veo yo, que al final vamos a estar todos muy fortalecidos dentro del Frente Amplio por México. Totalmente de acuerdo. Don Demetrio Soy La Tijera, ¿qué opinión le merece este contexto en la recta final? Ya empezó ahora sí este momento de la verdad para estos líderes que aspiran a representar al Frente Amplio. ¿Qué va a pasar con los que no pasen? ¿Qué va a pasar con el que llegue o con la que llegue? Desde su amplia experiencia, ¿cómo visualizamos este tema? Mira, había siempre en la política mexicana la famosa Operación Cicatriz, y creo que tanto en el frente de Morena como en el frente de acá tiene que haber una Operación Cicatriz. Y ya se ha hablado en cierta medida de que los que no queden, o que el que no quede o la que no quede de finalista, pues se integrará a un gobierno de coalición. Y aquí se habla de un gobierno de coalición, o sea, se ven juntos en la elección y se va a gobernar juntos. Entonces seguramente la Operación Cicatriz pues será comprometiendo puestos para cada uno de ellos, igual que va a pasar en Morena, ¿no? Ahora, yo decía confrontación de ideas, desde luego. Lo que no creo es que ojalá no sean confrontación de descalificaciones, que eso fue un poco lo que vimos en el foro de ayer, puras descalificaciones, ¿no? Cuando empieza se empezó Enrique de la Madrid y todo fue descalificación, todo está mal, que tampoco es cierto. Ni todo está mal, como dice la oposición, ni todo está bien, como dice el gobierno. Habría que tener madurez para ver en dónde se ha avanzado. Las cifras de pobreza nos dan una idea. Se avanzó en el salario mínimo, se avanzó en los programas sociales, se fue para atrás en todo lo que es salud, en educación en parte por la pandemia, ¿no? Todavía el 22, cuando se hizo la encuesta del INEGI,
había rezagos del COVID, ¿no? De escuelas, de gente que no había regresado a la escuela. Pero creo que hay cosas que se han hecho bien, cosas que se han hecho mal. Ojalá sea ese análisis, porque de otra manera vamos a acabar. El problema es que si la campaña es una campaña de descalificaciones, de ofensas, a ver, el país va a que gane quien gane, el país va a quedar dividido. Uno va a tener a lo mejor el 55 y otro el 45, o en el peor de los casos 49, 51 o 50.1 y 49.9, ¿no? Es un país dividido. López Obrador lo hizo a propósito. López Obrador lo hizo porque tenía que decir, radicalizar que él estaba promoviendo una cuarta transformación, que no es cierto, son algunos cambios buenos, importantes y otros retrocesos. Pero yo creo que eso ya no podemos seguir, ese es mi tema central. Claro, Ojalá el Frente Amplio se enfoque más a la propuesta. Ayer no hubo propuestas, no hubo una sola propuesta, es decir, hubo crítica de todo, ¿no? Pero no hubo ninguna propuesta. Entonces yo creo que es parte, hoy todos los candidatos o la candidata, los dos candidatas le apuestan a que la gente va a apoyar al que vean más radical, a que vean al que vean más antigobierno, más anti López Obrador, porque hay cierta gente en este grupo radical, hay radicales de los dos lados, pero en esos radicales no hay diálogo. Eso es lo que era pasado al sexenio. Ahora, desgraciadamente, el principal radical, lo que se fue radicalizando, fue López Obrador. Es un hombre totalmente diferente al que llegó o del que hablaba hace 6 años. Ya lo Yo creo que perdimos. ha estado secuestrado por los grupos más radicales y la culminación son los libros de texto, ¿no? En fin, creo que ha salido muy bien esto, mucho mejor de lo que mucha gente esperaba. Claro. Las firmas válidas son nada más 1.650.000, no 2,5 millones. Eliminaron muchos por problemas de fotografía, hoy lo estaban explicando. Y si ojalá se llegue, yo no creo que lleguen a 5 millones, pero si se llega así a 3 millones y se logra que vayan a votar, porque una cosa es que se registren y otra cosa es que vayan a votar. Si se lograra que votaran 3 millones, es un éxito. Ya fue un éxito, porque ya le quitamos, antes todos estábamos viendo a los corcholatas, ¿no? ¿Qué hace a Brad? ¿Qué hace a Claudia? Hoy ya nos olvidamos de ellas y nos hemos enfocado básicamente en el Frente Amplio opositor. Que ha sido bueno. Sin lugar a dudas. Don Tulio Salanueva Brito, ¿qué opinión le merece desde su experiencia como abogado postulante la posición del Ejecutivo Federal ante la resolución del Tribunal Electoral, el comunicado que ya envió por ahí el presidente, la amenaza que lanzó en contra de las autoridades del Poder Judicial? ¿Qué está pasando con esta división de poderes? ¿Qué está pasando con la democracia? ¿Qué está pasando con la intolerancia del Ejecutivo Federal, señor licenciado? Pues lamentable, efectivamente, es la posición que ha tenido el Ejecutivo durante todo el sexenio, la de la confrontación. Creo que en una democracia constitucional no es permitido, no es posible que el presidente descalifique a priori a las demás fuerzas políticas, solo mediante el diálogo, mediante la construcción de acuerdos, mediante el respeto a las leyes, podemos aspirar efectivamente a esta democracia constitucional, lo cual no se ha hecho principalmente por las descalificaciones que hace el Ejecutivo, inclusive a la Carta Magna. Yo quiero destacar que a pesar de la fisura o aparente fisura que se tuvo ayer con la descalificación de los 3 candidatos de la oposición, particularmente del PRD, no llegó a una ruptura total. Creo que se hicieron las operaciones necesarias para que el PRD continúe en este Frente Amplio opositor, y eso efectivamente constituye una gran área de oportunidad para la oposición. Si no se logra desmembrar este proyecto, tiene una posibilidad real de continuar como una oposición real en la elección presidencial, siempre y cuando, repito, se mantenga unida. Claro, sin lugar a dudas, la unidad, el criterio, la estrategia es determinante en este contexto. Hemos entrado a la etapa final de esta mesa de análisis, vamos a las conclusiones, tenemos 1 minuto y medio para cada uno de ustedes, para respetar el tiempo y la agenda de nuestros integrantes en esta mesa. Iniciamos con el arquitecto Adrián Alanís, sus conclusiones, comentario final y la reflexión para irnos el fin de semana, arquitecto. Muchas gracias, Julio. Bueno, yo quiero insistir sobre la participación ciudadana. La participación ciudadana es muy importante. Entonces, las firmas
que si una no tuvo la foto adecuada o lo que sea, pero hubo una participación ciudadana de casi 2,5 millones de ciudadanos que les interesó. Si de alguna manera no coincidió la credencial del INE con alguna situación y fue dado de baja, de todos modos es importante, y es importante también que el Comité Central Organizador nos pueda dar a conocer a los estados, a los promotores, a los partidos políticos, a los aspirantes, dónde fue donde fallaron o cuáles fueron las que se rechazaron, porque de alguna manera esas pueden nuevamente retomarse con una nueva reinscripción, con el objeto de que participen dentro del proceso electoral del día 3 de septiembre. Eso es independientemente de lo que están haciendo los partidos políticos y lo que están haciendo los aspirantes con los ciudadanos. Entonces, yo sí le apuesto a que pueda haber una importante participación ciudadana, que eso es lo que necesitamos. Cada vez tener menos abstencionismo y cada vez más politizado el ciudadano en México, para que no digan, no, pues ¿para qué voto si va a ganar fulano? ¿Para qué voto si ya los servidores de la nación? ¿O para qué voto si siempre tal partido o tal cosa? Entonces sí es necesaria la participación ciudadana. Siempre le he apostado desde hace muchísimos años, he presentado y presenté como senador de la República varias iniciativas en relación a la participación ciudadana, en relación a la iniciativa popular, en relación a la segunda vuelta presidencial. Entonces yo sí soy un convencido de que cada vez debemos de ir venciendo el abstencionismo y cada vez haya mayor participación ciudadana para que los ejercicios democráticos cada vez sean más perfectibles. Esa es mi opinión. En lugar a dudas, esta reflexión nos va a llevar a escenarios democráticos, a escenarios de democracia participativa, yo diría, con mayor responsabilidad y con mayor compromiso por la democracia. Muchas gracias, arquitecto Adrián Alanís, muy amable. Vamos con don Demetrio Soy La Tijera, la conclusión, la reflexión final. ¿Qué mensaje nos llevamos para el fin de semana, don Demetrio? Mira, yo diría 3 puntos. A ver, uno, primero, me preocupa que no esté el PRD. Me preocupa que el pensamiento de izquierda no esté, porque hay la tendencia, la derecha es más fuerte siempre que la izquierda. Entonces, cuidado. Yo creo que el PRD es fundamental para lograr un equilibrio en la formación. Si el PRD se sigue alejando y veo otras opciones, más allá de que se debilita, no tanto, porque el PRD no tiene tanta fuerza electoral, pero tiene fuerza ideológica. Y yo sí creo que para el equilibrio se requiere el PRD. Claro. Segundo, había un comentario que hicieron ahorita que es, a ver, en las democracias del mundo los presidentes sí participan. Es decir, lo vemos en España. El debate entre Sánchez y el de la PP es permanente. Lo vemos en Estados Unidos. En México se pusieron ciertas reglas que los puso la izquierda. Y el que más lo promovió estas reglas de que no participara el presidente fue precisamente López Obrador, con el cállate chachalaca, que era contra Fox. Y ahora ya se le revirtió. Yo creo que debían cambiar las leyes y dejar que participen. Yo creo que ya estamos en una democracia mucho más madura para evitar que el presidente intervenga con su forma de hablar y con su forma de decir. En Estados Unidos, Biden está atacando permanentemente a Trump y viceversa, ¿no? La democracia no puede inhibir al que es líder de una fracción, de un gobierno, de participar. Pero, en fin, nuestras reglas son así y habría que revisar. Hay mucho que revisar en lo electoral. Y por último, a ver, la participación ciudadana es fundamental. ¿Cuál es el riesgo del que gane? Vamos a suponer que gana Xochitl. Si Xochitl no promueve que haya apertura para candidatos ciudadanos, va a ser la solitaria de Palacio. Va a estar sola, nadie le va a hacer caso. ¿Por qué? Pues porque el PRI, PAN, PRD, o el PRI, PAN van a querer controlar todo. Entonces, la siguiente etapa de Xochitl, si es que gana, que no tiene un partido atrás, es exigir espacios para los ciudadanos. Si no logra ella tener un número de diputados y diputadas que jalen directamente con ella, va a ser rehén del PRI. Fíjense un gabinete en que esté Krill, en que esté Alito, etcétera, va a ser una presidenta muy débil. Entonces yo creo que la siguiente etapa que tiene que planear muy bien Xochitl, si es que es la candidata, cómo fortalece su posición personal. Ahí está una reflexión, un análisis, una tarea para Xochitl y para el Frente Amplio por México. Gracias, don Demetrio Soy La Tijera. Vamos a la conclusión final y la reflexión con el licenciado Tulio Salanueva Brito. Don Tulio, lo escuchamos, señor. Gracias, Julio. Yo estimo que siempre y cuando la elección sea sumamente participativa, que
las bases, el pueblo salga a votar, no habrá duda en cuanto a la solidez del líder que nos represente el próximo sexenio. Decíamos hace algún tiempo, la década anterior, que solo el PRI era un partido que generaba bases suficientes, que tenía estructura política. Bueno, ahora esta parte ha cambiado. Morena ha hecho la tarea y tiene unas bases suficientes para organizar una elección, para llevarla a cabo correctamente, y los partidos de oposición tienen un contrapeso suficiente a esta estructura que tenía anteriormente el PRI. Si verdaderamente el pueblo sale a votar, si hay una elección que no deje lugar a dudas en cuanto a la participación ciudadana, tendremos una autoridad legítima. Por otra parte, creo que las autoridades electorales, el Tribunal Electoral, el instituto correspondiente, tienen una tarea fundamental en esta elección. Se cuestionaba la legislación que se tenía para esta elección. Aún hace unos meses teníamos duda de cuáles eran las reglas que iban a regir este proceso participativo, y en este momento es importantísimo que esas reglas no se desvirtúen. Teníamos descalificaciones por parte de las dos fuerzas políticas y ahora parece ser que se han puesto de acuerdo, cuando menos en lo político, de cuáles serán esas reglas y esas áreas de oportunidad, de tal manera que si esto llega a buen puerto, pues tendremos efectivamente una democracia participativa. Gracias, Julio, por la oportunidad de estar en tu programa. Gracias por su comentario, señor licenciado Tulio Serrano Brito. Yo quiero agradecer especialmente la participación de este programa de distinguidos líderes, voces autorizadas, pero sobre todo amigos de Contrastando las Noticias. Quiero agradecer especialmente al arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Gracias, arquitecto. Gracias. Muy amable. A Muchas donde gracias, soy la buen día. tijera. Muchas gracias. Gracias, Julio, gracias a todos. Y al Que señor tengan buen licenciado día, Tulio buen Serrano día. Brito, desearles un excelente fin de semana.